Buenas tardes a todo el mundo, bienvenidas, bienvenidos a este nuevo episodio de Lem Café, el primero de 2023. Os pido por favor que de momento os mantengáis todos en mute y también que quitéis el vídeo, ¿vale? Y os doy la bienvenida, pido disculpa por estos minutos de retraso, hemos tenido unos problemas técnicos, pero creo que ahora están solucionados. Yo soy Luca Barone, soy el jefe de comunicación de GAEM y también anfitrión de la reunión de hoy. Tenemos con nosotros y nosotras a Inma Gómez e Isabel Macarulla. Buenas tardes. Aquí la tenemos. Buenas tardes. Buenas tardes. Ellas trabajan en ECOM. ECOM es, digamos, una plataforma, perdón, que lo tengo aquí bien apuntado para explicarlo bien. Son, como dicen en su página web, ECOM.cat, un movimiento impulsado por personas con discapacidad física y orgánica que trabajan para conseguir una sociedad más inclusiva. Y Inma y Isabel son dos profesionales que hoy nos hablan un poco de nuestros derechos y cómo podemos hacer para reclamarlos y para mejorar nuestro día a día como personas afectadas por esclerosis múltiple o por cualquier otra enfermedad que nos cause una discapacidad. Daría la palabra a ellas. Quien tenga preguntas, como siempre, la puede apuntar en el chat y al final de cada una de las dos charlas abriremos un pequeño espacio para que podáis hacer las preguntas directamente. ¿Quién empieza? Perfecto. Inma. Empiezo yo. Inma. Muchas gracias, Luca. Buenas tardes a todas y gracias por la invitación. Muchas gracias a todos los compañeros de GAEM. Y bien, nosotras, Isabel, mi compañera y yo, lo que queremos hacer hoy, sabemos que el tiempo es muy limitado y evidentemente también es muy interesante que seáis vosotras las que también os podáis hacer llegar vuestras dudas, aportaciones y también comentaros que hoy la idea sería pues como este primer contacto, pero que evidentemente estamos a vuestra disposición a través de GAEM o si queréis contactar directamente con nosotras para poder pues cualquier tipo de consulta y demás que después os comentaremos, ¿no? También qué tipo de consultas también atendemos y los canales para poderlas hacernoslas llegar, pues estamos a vuestra disposición. Comentaros y ahora vamos a compartir, con Isabel hemos hecho un PowerPoint con algunas diapositivas que evidentemente tendréis. Luego, bueno, de hecho ya lo hemos pasado a Luca y si, o sea, lo tenéis a vuestra disposición, por lo tanto, como siempre, si queréis tomar apuntes, esto es algo muy personal, evidentemente, pero si no, que no os preocupéis que toda la información que sale tendréis acceso a ella y todos los links, ¿de acuerdo? Bien, pues empezamos. Voy a intentar compartir, lo hemos probado y funciona. Funcionaba antes, espero que se vea, que lo veáis bien. Isabel, me vas diciendo, ¿de acuerdo? A ver si lo veis. Isabel, perdona, que... Sí, se ve. Sí, se vale, ve, perfecto. Perdona, se ve. Es que yo ahora nos veo. Vale. Sí, pues se ve perfecto. Yo también había tenido, se me había descolgado y ahora vuelvo a estar. Sí, se había congelado la imagen, Lucas, ¿verdad? Vale. Se ve Perfecto. Yo perfectamente. cualquier cosa, lo único es que no tengo las imágenes para veros, por lo tanto, cualquier cosita me decís, Vale. Isabel o Luca, ¿de Vale, acuerdo? Si no sé si se corta la imagen o cualquier cosa a nivel de sonido o voy muy rápido, cualquier cosa me lo vais comentando. Vale, esta charla, este encuentro, le hemos llamado, como sabéis, nuestros derechos, cómo asesorarnos y empoderarnos. Comentaros antes, Luca os hacía mención a qué es ECOM. Algunos de vosotros es posible que nos conozcáis. También es verdad que venís, ahora he visto, ¿no?, una persona que también comentaba que venía que se conectaba desde Venezuela. O sea que genial realmente que podamos tener, ¿no?, que las nuevas tecnologías nos permitan estar en todos los rincones. Nosotros, ECOM es una entidad, somos una federación y somos fundación y ese año hemos hecho los 52 años de
desde que nos creamos, 52 años. Por lo tanto, llevamos mucho tiempo trabajando. Realmente todas las mejoras que se han podido conseguir a nivel del ámbito tenemos que agradecer a muchísima gente, muchísimas asociaciones que, como sabéis, han estado trabajando antes que nosotros muchos años, cuando casi no se permitía prácticamente ni las reuniones. Por lo tanto, estos 52 años, pues esa es la suma de muchísimo trabajo que han ido haciendo muchísimas personas, sobre todo con dos misiones, con dos objetivos que tenemos desde la entidad, que sería, primero de todo, defender el ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad física orgánica para lograr la plena inclusión social y mejorar la calidad de vida. Y, por otro lado, fortalecer todo el sector asociativo. Por tanto, nosotros como federación tenemos más de 120 entidades federadas en todo el territorio estatal, entidades desde estructuras pequeñitas a estructuras muy grandes. Tenemos muchísima diversidad de asociaciones e intentamos también acompañarlas para que esas asociaciones puedan hacer incidencia en sus territorios. Y, por otro lado, como comentáis, como vemos aquí, tenemos ese objetivo de defender el ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad a través de muchas acciones y de muchas actividades, muchos proyectos que sí que os explicaremos un poco por encima, pero que bueno, pues realmente, ante todo, ¿no? Siempre decimos, ¿no? De alguna forma, nosotros tenemos una área concretamente de defensa de los derechos, pero la defensa de los derechos es inherente y es transversal en todo lo que hacemos ECOM. Nosotros nos dividimos en diferentes áreas, en social, en salud, en educación, laboral, vía independiente, ocio, tiempo libre, y en todas, absolutamente en todas las áreas, la defensa de los derechos es una acción que es transversal. Por lo tanto, siempre trabajamos con los derechos, de reconocer esos derechos que tenemos adquiridos y que hemos conquistado. Bien, yo empezaré, os hemos preparado pues algunas diapositivas con algunos conceptos que nos parecía interesante de que pudierais conocer. De hecho, es lo que decíamos, ¿no? La defensa de los derechos en sí es un procedimiento que evidentemente es largo, dependiendo también, lógicamente, de los casos que estamos hablando de vulneración, pero sí que nos parecía interesante daros como algunas pinceladas, algunas diapositivas que recoge cómo nosotros entendemos de alguna forma este procedimiento, este proceso de defensa de los derechos. Al principio empezamos con una frase que es como muy obvia, puede ser muy obvia, ¿no? Que es que decimos las personas con discapacidad física tenemos los mismos derechos que el resto de la ciudadanía. Sin embargo, en muchos casos, el desarrollo en nuestro día a día vemos seriosamente limitado el acceso al ejercicio de estos derechos por la presencia de numerosas barreras de carácter laboral, económico, social y de actitud de otros ciudadanos. Luego Isabel también os lo comentará, pero como sabéis, realmente el hecho de tener una discapacidad está cuantificado, de que tiene un sobrecoste en relación a una persona que no tiene ningún tipo de discapacidad. También está demostrado, luego Isabel os comentará estas cantidades, pero después también está demostrado que las personas con discapacidad tienen más riesgo de estar en una situación de exclusión y de pobreza que una persona que no tiene discapacidad. Por lo tanto, vemos que hay datos que son objetivos y que cuantifican y que justifican que en muchos casos el acceder a los derechos para las personas con discapacidad puede ser más costoso, más limitado y que es más fácil de que pueda estar asociado a padecer una vulneración o una discriminación. Después también os queríamos compartir de alguna forma, hay algunos conceptos que para nosotros son súper importantes cuando hablamos de defensa de los derechos. Como sabéis, antes hablábamos de un modelo rehabilitador, un modelo donde médico rehabilitador, donde la discapacidad era igual a enfermedad y por lo tanto se tenía que curar. Ahora hablamos de un modelo social de derecho, en el que concebimos a la persona con discapacidad como un miembro de pleno derecho de la sociedad, con obligaciones, pero con los mismos derechos que antes comentábamos que el resto de la población. Y donde evidentemente se debe garantizar la no discriminación e igualdad de oportunidades a través del desarrollo, y esto es muy importante, de políticas que se adapten a la persona y no al revés. Es decir, entendemos que las políticas sociales, las políticas públicas, tienen que dar respuesta a las necesidades reales de la ciudadanía, no al revés. Por lo tanto, si esas políticas cuando se están elaborando no tienen en cuenta toda la voz y todas las necesidades de toda la sociedad, realmente serán políticas que estarán aprobadas, pero que no servirán para dar respuesta a las necesidades reales que tenemos en todos los ámbitos, a nivel desde poder caminar
en la calle sin ningún tipo de barreras, poder entrar a un edificio y que no tenga barreras arquitectónicas, poder acceder a una escuela de educación inclusiva, poder acceder a un puesto de trabajo en una empresa ordinaria, poder tener un asistente personal si realmente así lo deseamos. Por lo tanto, si todas esas leyes no tienen en cuenta cuáles son las necesidades, si no se conoce bien de qué hablamos cuando hablamos del ámbito de la discapacidad física, esas leyes no nos servirán. Por lo tanto, y esto es muy importante, que es lo que comentábamos también, el hecho de ser destinatarios y responsables de nuestra vida y que no únicamente seamos los beneficiarios de las leyes, sino que también formemos parte cuando esas leyes se están construyendo. Por eso la importancia de que también podamos estar en los diferentes órganos de participación a través de asociaciones o a través a título personal, sobre todo para lo que comentábamos, ¿no? Evidentemente, y hablamos de discapacidad, y cuando hablamos de discapacidad hablamos de muchísimas casuísticas diferentes y de muchas necesidades diferentes, pero lo que es importante es que toda esa representación se tenga en cuenta donde se están gestionando las leyes para que, como os decíamos, esas leyes respondan a las necesidades reales de las personas que el día a día, pues evidentemente, ¿no? De cuando nos levantamos hasta que nos acostamos, todo, absolutamente todos los diferentes ámbitos de nuestra vida se nos pueda garantizar el principio de igualdad y no discriminación. ¿De acuerdo? Bueno, un poco esto ya lo tendréis escrito, pero sí que lo que nos interesaba mucho sobre todo es ver este cambio de paradigma donde la persona no pasa a ser objeto únicamente, sino que pasa a ser subjeto, ¿de acuerdo? El que pasa a ser el que también, la persona, y que evidentemente tiene los espacios y puede decidir y puede participar y puede decir, hey, las necesidades son estas. Y de hecho esto liga mucho al proceso propio de la defensa de los derechos. Nosotros cuando hablamos de defensa de los derechos siempre nos cuesta un poco llegar a estas tres palabras, a estos tres conceptos, pero para nosotros son muy importantes. Cuando hablamos de defender nuestros derechos, hablamos de empoderarnos, de informarnos y de pasar a la acción. El empoderamiento, ya sabéis que es un término relativamente quizá, ¿no?, nuevo, ¿no?, de los términos que a veces, ¿no?, que se van creando, ¿no?, a través de los propios movimientos, lo que os comentábamos antes, ¿no?, cuando hablamos de un modelo rehabilitador a un modelo social, evidentemente pasamos de ser objetos a ser sujetos, ¿no? Por lo tanto, en este sentido, el empoderamiento, este proceso de crecimiento personal que implica toma de decisiones y el convencimiento de que podemos decidir por nosotros mismos es importantísimo. Saber que todos tenemos los mismos derechos y que tenemos capacidades para poder defender estos derechos y que hay leyes específicamente que explican que no podemos ser objeto de una discriminación, así por ejemplo, por nombrar únicamente un artículo 14 de la Constitución Española, pero os podemos decir, y tendréis acceso os pasaremos también enlaces a nivel de guías y demás que podéis ver, en el que realmente hay muchísima legislación que garantiza que las personas con discapacidad no puedan padecer ningún tipo de discriminación. Evidentemente el papel lo aguanta todo, lo sabemos, las leyes están ahí, evidentemente tienen que bajar y es cuando hablamos del ejercicio. Pero importantísimo, empoderamiento, saber que tenemos capacidad para poder defender nuestros derechos. La información. Es importantísimo saber qué organismos, saber qué leyes, lo que comentábamos antes, tenemos a nuestra disposición para que podamos que nos puedan ayudar, que nos puedan servir de soporte para poder defender esos derechos. Que leyes, como comentábamos antes, desde la Constitución hasta leyes internacionales, hasta leyes autonómicas, que realmente validan que lo que estamos diciendo y lo que estamos pidiendo es por derecho. La información también ligada a organismos. Tenemos muchísimos organismos que nos pueden ayudar, desde defensores del pueblo, sindicaturas, desde oficinas directamente del ministerio. Sí que es verdad, también os tenemos que decir que nosotros, como sabéis, la sede la tenemos en Barcelona, por lo tanto, es cierto que tenemos mucha actividad en Cataluña y, por lo tanto, muchos de los recursos o de las acciones que hacemos tienen que ver a nivel de Cataluña. Por eso a veces, perdonad porque hablamos mucho de organismos a nivel de las comunidades autónomas, pero aunque os nombremos esos, a nivel de otras comunidades autónomas también tienen, quizá cambian los nombres, pero también
disponen de estos organismos que también os pueden ayudar a defender vuestros derechos. Y la acción. Sabemos que tenemos capacidad para poder defender nuestros derechos. Sabemos que hay legislación que nos ampara, organismos que nos pueden ayudar, asociaciones que nos pueden ayudar a hacer nuestra queja, fundaciones como GAEM que también nos pueden ayudar a canalizar toda esta información. El paso es actuar, es visibilizar. Solemos decir que lo que no se visibiliza no existe, lo que no se nombra no existe. Y eso es verdad en parte, pero hay una parte que lo que realmente, aunque no se visibilice, el impacto que ha tenido en la persona sí que existe. Por lo tanto, tenemos que visibilizar que, por ejemplo, no hemos podido entrar en una oficina de atención al ciudadano pues porque había escaleras y la plataforma elevadora no funcionaba. Tenemos que poder visibilizar esto para poder hacer evidentemente un cambio en este caso, pero poder denunciar para que se pueda poner una solución y para que eso no vuelva, ¿no?, a pasar. Entonces, como estos casos tenemos muchísimos, ¿no? O sea, tanto de poder acceder a un espacio público como poder acceder, antes os decía también el ejemplo, ¿no?, a poder estudiar en una escuela ordinaria y que no nos obliguen a una escuela de educación especial si no es lo que queremos, ¿no?, por ejemplo. Por lo tanto, es importante poder visibilizar esas denuncias y esas vulneraciones de derechos y discriminaciones que estamos sufriendo. Por lo tanto, para nosotros es importantísimo el empoderamiento, la información y la acción. Y después os pongo aquí una diapositiva que a mí me gusta mucho, es una imagen que es posible que ya hayáis visto, pero es importante y para mí da muchísima fuerza, a la fuerza de la unión, a la fuerza de las asociaciones como comentábamos antes, por ejemplo, ¿no? Y después, porque siempre lo que comentamos es las situaciones individuales, cuando realmente las denunciamos y las visibilizamos, se convierten en soluciones colectivas. Por lo tanto, pasamos de lo individual a lo colectivo. Yo puedo denunciar una vulneración y es muy seguro que va a tener impacto en mí, pero no solo en mí, sino también en otras personas con discapacidad y en la sociedad en general. Por lo tanto, la importancia de denunciar un caso que ha pasado a título individual tiene un impacto que genera realmente en la comunidad y que de alguna forma podemos ver ese beneficio, ¿no? Por lo tanto, para mí esa diapositiva era muy potente en ese sentido, ¿no?, porque realmente dice que unidos y haciendo, ¿no?, esas visibilizaciones y estando y de forma conjunta, pues resulta que quizá el pez grande pues no era tan grande, ¿no? Entonces, bueno, creo que es interesante. Después, también paso muy por encima el tema de la Convención Internacional. Antes os comentaba que hay muchísimas leyes. Ya os digo, nosotros sí que os pasaremos porque tenemos una guía de recursos, como os comentaba antes, sí que tenemos la guía en catalán, que ahora ya está traducida, nos falta únicamente revisarla un poquito y demás, pero en cuanto la tengamos os las pasaremos también, la pasaremos a GAEM para que pueda haceros difusión y allí hacemos muchísima recogida de legislación, pero también de organismos donde podéis también, donde os podéis dirigir para que también os puedan ayudar a hacer vuestras quejas. Importante, la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Algunos de vosotros es posible que lo conozcáis. Nosotros nos pasa que cuando hacemos talleres hay mucha gente que no lo conoce y siempre intentamos difundir mucho la importancia de esta convención. Esta convención, como veis, es a nivel internacional, por tanto apela a muchísimos estados y tiene vigencia en España desde el 2008. Se creó en el 2006, pero España la ratificó. Ya sabéis que cuando un Estado ratifica una norma superior internacional, pasa a ser del ordenamiento jurídico estatal. Por lo tanto, esta convención, que de hecho han pasado, o sea, ha tenido muy buen envejecimiento, porque realmente incluso hay muchas cosas que ya lleva un tiempo creada, pero que siguen realmente muy en vigente y se hizo muchísimo, sobre todo poniendo en el centro a la persona con discapacidad. Esta convención no da más derechos a las personas con discapacidad, no. Esta convención lo que dice es cómo los estados tienen que garantizar que las personas tengan el derecho a la accesibilidad asegurado, el derecho a la salud garantizado, el derecho a la educación, a un trabajo digno y por lo tanto es súper interesante porque también gracias a esta convención que, como os decía, ha ratificado España y por lo tanto tiene que tener dentro de su ordenamiento jurídico, podemos apelar a ella cuando hacemos alguna queja y sabemos de sentencias judiciales que apelando a esta convención se han conseguido mejoras importantes. Por lo tanto, únicamente como pincelada os lo pasamos aquí
Estoy pensando, Luca, que os podemos pasar, si os parece, también la versión de lectura fácil para que también lo tengáis como recurso de la Convención Internacional, porque realmente es muy sencilla de seguir y es interesante que la podáis conocer, ¿de acuerdo? Y después, ya para acabar, la estrategia a seguir cuando un derecho ha sido vulnerado. Nosotros después claro, nos atendemos a muchísimas personas que se ponen en contacto con nosotras para decirnos, oye, pues me ha pasado esto. ¿Qué hago con esto que me ha pasado? ¿No? Porque hay muchas personas que sí que vienen y tienen una información, incluso ya han hecho acciones, pero hay personas que nos explican la situación, incluso nos dicen, esto es una vulneración, es una discriminación, tengo derecho a denunciarla, a quejarme. Por lo tanto, nosotros lo que hacemos es que cuando nos viene el caso, identificamos si estamos hablando de una vulneración, si es únicamente un tema de una información, pero es importante identificar qué es lo que ha pasado. Después, el objetivo. Cuando hablamos de defensa de los derechos es muy importante saber, sí, por ejemplo, el ejemplo que os decía antes, vamos a una oficina de atención al ciudadano y vemos que hay escaleras, hay una plataforma, un salvaescaleras, pero no funciona. Y es que llevamos 5 días, 6, 7 días queriendo ir y no funciona. Por lo tanto, eso evidentemente es una vulneración, que no puedes acceder a una administración pública, es una vulneración de la accesibilidad. Por lo tanto, el objetivo podría parecer sencillo, decir, vale, pues yo me quejo para que lo arregle. ¿De acuerdo? Para poder cambiar una situación. Pero a veces estamos hablando de objetivos que son, por ejemplo, nosotros nos ha pasado de personas que han tenido algún pequeño accidente en la calle por unas obras mal señalizadas, se han caído, han tenido un problema con la silla de ruedas, pues estamos hablando que aquí quizá el objetivo es una reclamación económica. Hay algunas, por ejemplo, nos pasa muchísimo y no sé si vosotros, dependiendo del sitio donde estéis, os pasa o no, pero nosotros aquí, por ejemplo, en Cataluña con Renfe tenemos muchísimos, pero muchísimos problemas. Entonces, el hecho de solucionar la accesibilidad de Renfe, estamos hablando de problemas, por decirlo así, situaciones a largo plazo, no se cambian de un día para otro. Por lo tanto, el objetivo va a ser diferente y no vamos a poder hacer solos, sino que vamos a tener que hacerlo con más personas. Y eso sería el plan de acción. Cuando hemos identificado que es una vulneración, una discriminación, cuando hemos determinado qué objetivo queremos cuando denunciamos o nos quejamos de esa situación, el tercer punto es el plan de acción. Es decir, ¿con quién lo vamos a hacer? ¿Lo vamos a hacer solos? ¿Lo vamos a hacer con las asociaciones a las que estamos federados? ¿Lo vamos a hacer con organismos de la Generalitat? ¿Lo vamos a hacer con los defensores del pueblo? ¿Con quién lo vamos a hacer? Y planificarnos temporalizaciones. Eso es importante porque si no, ya os digo, nosotros tenemos muchísimos casos y casos de los que realmente, ¿no? son quizá más a corto plazo o que tienen una fácil, por decirlo así, solución, y hay otros casos, como seguro que podéis identificar muchísimos al día, los que se necesita un plazo determinado y un proceso determinado. Y nada, aquí os poníamos que esto lo hizo Isabel y realmente nos ha ido súper bien porque son los tips, ¿no? Como se dice ahora, recomendaciones que realmente nosotros siempre decimos, ¿no? O sea, importantísimo dejarlo siempre las quejas, las denuncias por escrito. Nosotros muchas veces ayudamos a las personas a redactar, ¿no? Si la persona pues no se siente segura o le falta de alguna forma a veces capacidad para redactar, nosotros ayudamos a hacerlo. Presentar a los órganos competentes. Cada vez más los organismos puedes presentarlo a través de online, a través de la web, que son sencillos, que son formularios fáciles, que los presentas y que finalmente tienes como un número de registro, por lo tanto, utilizarlos, ¿no? Después, la importancia también de respetar el orden jerárquico. Por ejemplo, que os comentaba a nivel de Renfe, ¿no? Pues no iremos a lo mejor directamente al PER Aragonés, en nuestro caso, ¿no? A nivel de Cataluña, o en este caso a nivel del presidente del gobierno, porque las competencias, ¿no? Son estatales o demás, sino que iremos a atención al cliente, qué nos ha pasado, en qué estación, por lo tanto iremos subiendo, ¿de acuerdo? Pero es importante porque a veces si vamos directamente al cargo más elevado, muchas veces la queja se pierde. Por lo tanto, es importante también saber, en esta información que decíamos antes, saber dónde tenemos que picar a la puerta. Después, como decíamos antes, importante que podamos comunicar los hechos también a una asociación de la que formemos parte, a una federación de segundo nivel. Es muy importante porque nosotros lo que siempre hacemos, ¿no? Como ECOM, lo que hacemos por un lado es
evidentemente ayudar a la persona y darle soporte para que la persona, si lo desea, pueda denunciar, pero nosotros con toda esta información lo que hacemos, por ejemplo, anualmente son informes de vulneraciones donde detectamos qué es lo que ha pasado y con esa información hacemos incidencia política. Por eso es súper importante que las asociaciones conozcamos también qué es lo que está pasando. Evidentemente, la vía judicial. Si todos los otros organismos más administrativos no funcionan, tenemos siempre la posibilidad de acceder a la vía judicial y justo aquí abajo os pongo la posibilidad también de asistencia jurídica gratuita, que también es una vía. Y también a nosotros nos ha funcionado también tener a los medios de comunicación como aliados para poder también llegar a más personas para poder denunciar algún caso, ¿no? Y muchas veces los medios son los que se ponen en contacto con nosotras. Y hacer seguimiento sería lo último, importantísimo. Sabemos que el proceso es largo, sabemos que puede ser muy pesado, pero es importantísimo ir haciendo seguimiento de todo esto, de las acciones que estamos llevando a cabo, ¿de acuerdo? Perdonad, compañeras, porque me he pasado, creo que bastante del tiempo. No sé si dejo de compartir o... No, sigue compartiendo de momento, antes de pasar la palabra a Isabel. Hay algunas preguntas, pero antes de todo tengo que hacer algunas enmiendas a lo que he dicho antes. Al principio he tenido algunos problemas técnicos y mis apuntes no podía acceder a ellos. No es la primera, no es el primer EMCAFé del 2023, sino que es el tercero. Podéis encontrar todos los EMCAFé de GAIM a la página web de GAIM. Segundo, voy a dar la presentación que quería dar al principio. Inma Gómez, como hemos entendido por todo lo que ha dicho, es la responsable de la defensa de los derechos de ECOM. Isabel Macarulla, a la que daremos la palabra dentro de unos minutos, es la responsable de la acción social de ECOM. Así vamos a dar las presentaciones bien hechas, que no las puse a hacer al principio. Y antes de pasar la palabra, tenemos un par de preguntas ya por la chat. Una es Regina, que dice que el año pasado la echaron del seguro de vida cuando se enteraron que tenía esclerosis múltiple. ¿Qué puede hacer? La segunda pregunta las voy a decir y luego a ver si las podemos contestar. La segunda pregunta María Antonia dice, necesito una persona para ayuda a domicilio, pues no puedo limpiar mi casa y tengo una persona mayor en casa, sé que la puedo pedir, pero me dicen que tarda 1, 2 o 3 años. ¿Qué hago mientras? Y Regina dice que también le pasa lo mismo. Y finalmente, nuestro presidente, el presidente de GAIM, Vicente Oliver, está levantando la mano y le daría la palabra para que pueda hacer él su propia pregunta y después a ver si nos puedes contestar. Vicente, ¿puedes hablar? No, yo era más que nada para la pregunta que ha hecho Regina, en teoría, y a ver si lo corroboran también desde COAM, no pueden echar de un seguro a una persona si lo ha hecho antes de la enfermedad, si llevaba años. Otra cosa es que el seguro lo haya hecho después de que le hayan hecho el diagnóstico. Pero si el diagnóstico es posterior al seguro, no la pueden echar. Esta es la realidad. Gracias. Nada más que quería contestarle a Regina. Gracias, Vicente. Inma, ¿qué nos dices? Sí. Yo, en este caso nosotros hemos tenido, porque no sé, la compañera has dicho el nombre, pero no lo he podido apuntar. Por ejemplo, en este caso... María Antonia, Antonia. Regina es la persona que la echaron del seguro médico. Perfecto. María Antonia es la persona que ha pedido una ayuda. En este caso no ha habido precedentes de que evidentemente estamos hablando de un caso de discriminación. Como comentaba Vicens, también tendríamos que ver, ¿no? En este caso, si se ha hecho antes, si ha sido después, mirando antes... Lo ha comentado por chat. Vale. Vale. Lo han hecho antes. Antes, vale. Pues entonces, evidentemente es un caso de discriminación. Nosotros hemos llevado algunos casos de discriminación en este sentido. De hecho, el Ayuntamiento mismo ha denunciado, el Ayuntamiento de Barcelona, perdonad, ha denunciado algunos casos de aseguradoras que personas que, por ejemplo, tenían por el virus HVI y... VIH, perdón. VIH. He cambiado las siglas en inglés. VIH. Y entonces pues les había
¿no? Pues rescindido el seguro y por lo tanto nosotros entendemos que es un caso de discriminación por motivos de salud. En este caso, por ejemplo, si María Antonia, si estás en Barcelona, si vives en el Ayuntamiento de Barcelona, podríamos dirigirte, por ejemplo, a la Oficina para la No Discriminación del Ayuntamiento de Barcelona. Si no, también podemos hablar, como es los seguros, es a nivel, un seguro privado, nosotros somos consumidores, por lo tanto también podríamos hablar de las oficinas municipales de atención al consumidor o de la Agencia Catalana del Consumo. En este caso, si estamos hablando de que, María Antonia, si eres de Barcelona, o sea, de Cataluña, ¿de acuerdo? Si no, podríamos mirar si es otra comunidad autónoma. Pero yo, por lo que me dices, evidentemente que entiendo que es una discriminación por motivos de salud y que han habido precedentes, como te decía, de que se han denunciado. Por lo tanto, te diría que si quieres podemos hablar el caso más específicamente y derivarte. Vale, dices, te vas a vivir a Tenerife. Vale, No, vale. es María Antonia, ¿eh? María Antonia está hablando. Sí, María Antonia, comentas, vale, que no es de, vale, yo preguntaba si eras de Cataluña y te vas a vivir a Tenerife, vale. Igualmente es lo que te comentaba, o sea, nosotros, yo por ejemplo, ahora concretamente Tenerife, no sabía decirte a nivel de los recursos específicos, pero es algo que podemos buscar, porque es lo que te decía, lo que sí que es para todos y todos los territorios igual, es que, por ejemplo, en este caso estamos hablando de que, lo que decíamos, es un tema de consumidores y por lo tanto podríamos ir a las oficinas que defienden los derechos de los usuarios, ¿de acuerdo? Si acaso... Perdona, Luca, la pregunta que ha dicho de lo de la atención a domicilio, si quieres la respondo yo al final, porque es más de recursos, ¿os parece? Exacto, sería más a nivel social. Perfecto, Isabel. Si acaso podéis poner aquí en la chat, o lo hago yo, si me dais el permiso, un contacto email. Claro, claro. Sí, perfecto. Unas, Mira, yo voy a poner mi email. como queréis. Mira, yo estoy poniendo el mío, es igomez@ecom.cat. Le damos la palabra a Isabel para Perfecto. que... Y Acció Social, que es el de Isabel. ¿De acuerdo? Ay, espera, perdona. Acció Social, lo pongo bien, Isabel, ¿verdad? acciosocial@ecom.cat. No lo veo, Sí. Pero supongo que sí. Aún no está en el chat. No, yo no lo veo tampoco. Sí, yo lo he... Dejemos a Isabel para que no se haga muy tarde. Sí, vale, perfecto. Pero la retomamos al final, ¿vale? De acuerdo. Vale. Luca, tú me controlas el tiempo. Si me paso, me lo dices, ¿vale? Intentaré cuadrarlo porque así tengáis tiempo para hacer preguntas, pero por si acaso, ¿vale? Bueno, primero de todo, evidentemente, como decía Inma, agradecer a Fundación GAEM que nos haya invitado. La verdad es que nosotras somos fans de estos espacios, es decir, que el día a día que llevamos todos tan de locura, poder encontrar un tiempo para parar y compartir pues, ideas, reflexiones e informaciones siempre es un placer y evidentemente a todos los que estáis, que no os veo los nombres, porque si no tendría mucho sentido, ¿vale? En 10 minutos que me han dicho que tiene que durar mi presentación, intentaré compartir algunas informaciones, que a lo mejor algunas ya las sabéis, ¿vale? Inma, ¿me puedes compartir tu...? Es que yo no sé, soy fatal para esto. Vale, entonces, antes de empezar... Sí, ponme la segunda, Inma. Antes de empezar con los temas, sí que me gustaría compartir con vosotros algunas reflexiones que creo que son interesantes cuando hablamos de las personas con discapacidad física y orgánica, ¿vale? Primero, está aumentando ya hace tiempo la esperanza de vida y esto es bueno, es decir, estamos salvando niños de 500 gramos, estamos viviendo más años y estamos... yo no veo compartida la pantalla, ¿eh? Yo sigo por eso, ¿vale? Ya lo veis. Vale. Estamos salvando cuadros clínicos que antes no salvamos y esto es bueno, pero seguramente ahora nos queda pendiente el garantizar la máxima calidad de vida para las personas con discapacidad y para sus familiares, ¿vale? Evidentemente, viniendo de Federación ECOM, hemos de reconocer la importancia del movimiento asociativo, es decir, si nos unimos tenemos más fuerza y por tanto lo hemos de reconocer, ¿vale? Como decía Inma, reivindicar el agravio económico que supone tener una discapacidad y que el Ayuntamiento de Barcelona lo contabilizó en el 2006, ya en el 2017 lo ha vuelto a actualizar, ¿vale? Que está en función de la discapacidad y de la tipología, realmente está claro que cuesta más dinero vivir con una discapacidad que no tenerla y eso es importante y estamos intentando reclamar que cada vez que se hable de accesos a recursos y servicios se tenga en cuenta
todo este tema de la agravio comparativa, porque es importante. El modelo de atención centrado en la persona, que hablamos mucho, pero aún se hace poco, es decir, conseguir que la persona esté en el centro de cualquier política y cualquier servicio de atención a las personas, y por tanto que la persona no tenga que adaptarse al servicio y a las políticas, sino que sea al revés. Y todo lo que significaría el reclamar la accesibilidad universal y el diseño para todos. En la medida que esto avance, realmente la realidad será diferente, ¿vale? Pasa a la siguiente, por favor, Irma. Una reflexión que nos parece interesante, porque todavía muchas veces escuchamos argumentos como aquel que dice es que con la discapacidad que tiene es muy difícil, ¿vale? Y es importante reflexionar sobre que la posibilidad de que una persona pueda participar o acceder a una escuela, a una sociedad, a una ciudad, a cualquier ámbito, ¿vale? No depende del tipo de discapacidad o el grado de discapacidad o de afectación, sino si en aquel entorno existen o no barreras para que cualquier persona pueda estar, aprender y o participar en igualdad de condiciones. Y esto es muy importante. ¿Dónde ponemos el foco? El foco no es que la discapacidad que tú tienes, no. El foco es ¿existen o no barreras para que cualquier persona pueda participar? Pasamos a la siguiente, ¿vale? Y luego también queremos recordar o reclamar o refrescar, decirle como queráis, el modelo o la definición de que hace la OMS de salud, ¿vale? Que es la biopsicosocial. ¿Qué significa? Que es tan importante la parte física o biológica como la psicológica y todo el tema social y de entorno, ¿vale? Si tenemos esos tres pilares bien desarrollados, podemos hablar de salud. Si alguno de los tres o los tres fallan, no podemos hablar de un concepto de salud, ¿vale? Y como mi parte era intentar hacer una radiografía de los recursos que existen para las personas con discapacidad, lo primero que hemos de recordar es que en estos momentos tenemos dos reconocimientos para poder acceder a los servicios que existen para personas con discapacidad. El certificado de discapacidad, el grado de discapacidad, que, como sabéis, a nivel estatal está la ley y cada comunidad autónoma desarrolla como bueno, son los que otorgan el grado de discapacidad, que desde el 20 de abril pasado tenemos un nuevo baremo de discapacidad, que en principio todo parece ser que tiene mejor pinta que teníamos. Es importante tener en cuenta que al año será una revisión, con lo cual hemos de estar muy pendientes de si realmente está bien resuelto o no, o hay situaciones que no están bien resueltas. Y es importante porque a partir de aquí, en función del grado de discapacidad, puedes acceder o no a determinadas ayudas o servicios. Y luego también aquí ponía la tarjeta de discapacidad, que la mayoría de comunidades autónomas ya la tienen. Y luego la valoración de situación de dependencia, que para acceder a determinadas ayudas en estos momentos también es necesario. O sea, actualmente tenemos esas dos vías paralelas, ¿vale? Otra cosa que me quería compartir con vosotros era qué prestaciones económicas y ayudas existen actualmente por discapacidad, ¿vale? Tenemos las contributivas, es decir, si tú has cotizado o has cotizado suficiente para acceder a ellas, y las no contributivas, personas que o no han cotizado nunca o no han cotizado suficiente, ¿vale? Estas prestaciones económicas, si tú cumples los requisitos, tú puedes acceder seguro a estas prestaciones. ¿Cuál es el problema? Que cuando hablamos de ayudas económicas, que es lo otro que os ponía, que aquí en Cataluña están las famosas PUAs, que es la prestación de atención social, y que en otras comunidades autónomas hay otras parecidas, en este caso, además de los requisitos, siempre hay un presupuesto que va con las ayudas PUA, con lo cual, cuando se acaba el presupuesto, se ha acabado la ayuda, con lo cual, aunque tú tengas los requisitos, hasta que no te respondan, no tienes garantizado si te lo dan o no te lo dan. ¿Vale? Si podéis seguir. Dentro de las contributivas tenemos las incapacidades laborales permanentes, que te pueden otorgar la total, la absoluta o la gran invalidez, en función de qué valoran ellos que tú tienes afectación a nivel laboral únicamente, ¿vale? Y luego la orfandad, ¿vale? Las no contributivas, es decir, si no has cotizado nada o no has cotizado suficiente para acceder a las anteriores, se puede solicitar la pensión no contributiva de invalidez, la prestación complementaria a la PNC, que están en las comunidades autónomas, o la prestación por hijo a cargo, ¿vale? Y luego aquí también os ponía una que seguramente la mayoría de vosotros no utilizáis, porque no es el caso, ¿vale? Pero nos parecía interesante poderla tener, que es la prestación por cuidado de menor con cáncer o otra patología, ¿vale? Eso significa que los papás que tienen un niño con discapacidad
Si los dos trabajan, uno de ellos puede pedir esta prestación, que puede prácticamente no trabajar, pero cobrar el 100% de la base reguladora, que es una buena ayuda, ¿vale? Si seguimos, la ley de autonomía y dependencia, ¿vale? Muy brevemente, ¿cuáles son las fases? Primero uno tiene que solicitarla, vienen a casa o a la residencia a hacerte pasar el baremo de dependencia, luego recibes cuál es el grado de dependencia que te otorgan, que puede ser el grado 1, 2 o 3, de menor a mayor necesidad de apoyo, ¿vale? Y luego te hacen el famoso PIA, que es el Plan Individual de Atención, ¿vale? Es decir, dicen, esta persona con este grado de dependencia y con esta situación económica, de todo lo que la ley prevé, lo que más le interesa es esta situación o esta otra, este servicio o esta prestación económica, ¿vale? En general hay prestaciones económicas y servicios, ¿vale? Y a veces, aquí en Cataluña y en otras comunidades también, se puede compatibilizar una prestación y un servicio o dos servicios, por ejemplo, la atención domiciliaria y el centro de día, por ejemplo, ¿vale? Y luego un tema importante que en muchas ocasiones pasa es que cuando hablamos de prestaciones económicas que prevé esta ley de dependencia, a la cuantía que esta ley a la que te daría derecho, ¿vale? Si tú cobras un complemento de tercera persona de gran invalidez, por ejemplo, ¿vale? Este complemento lo restan a la prestación económica de la ley de dependencia. Con lo cual, es cierto que si tú tienes una prestación de gran invalidez un poco elevada, habitualmente lo que pasa es que la prestación económica de la ley de dependencia te saldrá cero, ¿vale? Si seguimos. Si hablamos de los servicios sociales que existen así también a grandes rasgos, ¿vale? Aquí en Cataluña tenemos esta ley de servicios sociales y la cartera de servicios sociales, y en cada comunidad autónoma tiene la suya propia, porque como sabéis, los servicios sociales, igual que salud, están transferidos a las comunidades autónomas, ¿vale? A grandes rasgos tenemos centros de atención diurna, ¿vale? Por un lado, servicios residenciales, que básicamente hay residencias, y aquí le llamamos las residencias, ¿vale? O pisos tutelados, ¿vale? Y estadas o estancias respiro, ¿vale? Y luego también tenemos el domicilio propio, que puede ser o servicio de atención domiciliaria o el servicio de asistente personal, que si queréis después intento hablar un poco del tema, ¿vale? Si seguimos. Las principales necesidades para tener una vida lo más autónoma posible e independiente cuando uno tiene una discapacidad, básicamente y muy resumidamente, lo podríamos basar en estos puntos que nos parecen fundamentales. Uno es la vivienda, evidentemente, importantísimo, y como sabéis, actualmente absolutamente complicadísimo en muchas circunstancias y sitios de España. Otro tema muy importante es todo el tema de adaptaciones y supresión de barreras arquitectónicas y poder acceder a productos de apoyo y o domótica, que eso puede permitir que personas con una gran necesidad de apoyo puedan ser más autónomos, o que la persona que les tenga que hacer el apoyo lo pueda hacer con más seguridad y con menor tiempo. Otro tema importante es cuando hay una necesidad de apoyo para las actividades básicas de la vida diaria, que en estos momentos tenemos la situación de que sea la familia quien te lo haga, un servicio de ayuda a domicilio o una asistencia personal, ¿vale? En este momento son estas tres opciones. Otro tema muy importante que Inma decía y que nos parece básico es acceder a la información, es decir, qué derechos tengo, a qué recursos puedo acceder, dónde tengo que solicitarlo y o dónde tengo que reclamarlo cuando no me lo dan. Importantísimo. Y en ese sentido, importantísimo todo el papel que hacen y el trabajo que hacen Fundación GAEM y otras entidades para poder realmente que os puedan acompañar en este sentido. Y luego otro tema que nos parece fundamental y que no siempre se garantiza, que es el derecho a poder decidir tu proyecto de vida como persona, ¿vale? Y sobre cómo quiero y quién quiero que me haga el apoyo que yo necesito. Esto es un tema fundamental que entra solamente todo el mundo diría evidentemente, ¿vale? Pero es cierto que tenemos gente, por ejemplo, con una parálisis cerebral, por ejemplo, que nunca han decidido por ellos, ¿vale? Porque primero tienen unas mamás, sobre todo, que decidían por ellos qué zumo les gustaba, y luego las trabajadoras sociales que nos encanta decir por la gente, ¿vale? Con lo cual, cuando le decías, ¿qué quieres hacer con tu vida? Decía, no tengo ni idea, porque nunca he decidido para mí, con lo cual es muy importante, cuando hablamos de todo esto, poder acompañar a todas las personas a que ellos puedan reflexionar sobre qué quieren hacer con su vida y qué proyecto quieren tener de su vida, y a partir de aquí poder acompañarlos en cuáles son los recursos que existen y las posibilidades, ¿no?
A nivel de ámbito de salud, temas importantes, sobre todo si pensamos más aquí los ponemos todos, pero sobre todo si pensamos en personas con esclerosis múltiple, nos parece que el tema de grupos de ayuda mutua y grupos de apoyo son un recurso súper importante, súper potente, tanto para personas con discapacidad como para las familias, creemos que es muy importante. Todo el tema de la prestación ortoprotésica, las prótesis, las sillas de ruedas, etcétera, son un tema también importantísimo. Los hospitales de día, que nos consta que a nivel de personas con esclerosis múltiples es un recurso que funciona muy bien. Y luego también exponíamos, bueno, todo el tema del Centro de Salud Mental infantil y adultos, el tema de aquí en Cataluña, que existe la tarjeta Cuidam, que es como Cuídame, ¿vale? Que significa que para determinadas patologías, si tú las solicitas, te permiten acceder más rápido a los servicios sanitarios. Y las residencias sociosanitarias, que en alguna ocasión pueden ser un recurso que a veces una persona, alguien utilice, ¿vale? Y aquí os poníamos varias cosas para que os sirvan como de punto de referencia, ¿vale? Federación ECOM tenemos 2 convenios con Fidelities y Colectivo Ronda, que son un gabinete de abogados, sobre todo especializado en temas de prestaciones económicas, de invalidez, jubilaciones anticipadas, todo ese tema que nos parece interesante poder estar bien asesorado y que la primera consulta es gratuita, ¿vale? Para que os puedan decir en cada caso pues, si realmente se puede o no tramitar y cómo tramitarlo, ¿vale? Si es de Cataluña, puede ser tanto Fidelities como Colectivo Ronda, ¿vale? Y Colectivo Ronda también, desde este año tenemos la posibilidad de que os puedan asesorar sobre todo el tema de vivienda, ¿vale? De comunidades autónomas y de acceso a la vivienda también. Y si es fuera de Cataluña, mejor Fidelities porque tiene posibilidades en toda España, para entendernos, ¿vale? Y luego os poníamos estos 2 referencias que a través de nuestra página web está la guía online de recursos para personas con discapacidad. Está en catalán, pero para gente que estéis en Cataluña os pueda servir como de orientación, ¿vale? También, si vivís en Barcelona, el Instituto Municipal de Personas con Discapacidad tiene una guía online para poder acceder a los recursos. Y luego también os poníamos como última diapositiva esta que desde hace unos años y debido a que han aumentado mucho las consultas que nos llegan a ECOM como federación y porque en estos momentos es tan complicado acceder a cualquier administración que aún es más necesaria esta figura, creamos la ventana o ventanilla única de atención a las consultas. ¿Qué significa? Que a través de ese teléfono o de este mail primero que ponemos, os pueden acompañar y asesorar sobre las situaciones que tengáis varias, ¿vale? Federación ECOM, nuestra función no es resolver y dar servicios, sino nuestra función es orientar a las personas sobre cuál es la situación que nos explica, qué puertas tocar y cómo hacerlo para conseguir realmente lo que uno necesita, ¿vale? Decir que, como decía Inma, es muy importante que cuando las cosas no funcionan podamos preguntar y ver qué se tiene que hacer y reclamar por escrito, muy importante. Pero también hemos de ser conscientes que esto supone una energía y no siempre es fácil, con lo cual también es importante todo el papel que puede hacer Fundación GAEM o nosotros mismos y como personas priorizar en cada momento en dónde me centro y para qué me quejo, para entendernos, ¿eh? Porque a veces si no, son tantas cosas que uno se agota. Entonces también es importante poder ver cuáles son las situaciones y por dónde empiezo a priorizar, porque considero que es lo que más me urge. Y a partir de aquí poder ver quién nos puede acompañar en todo esto, porque es verdad que, bueno, que estamos en la era de Internet, que teóricamente todo el mundo tenemos acceso a información, pero es cierto que sigue siendo muy complicado porque la información pues, depende de la administración, de la regidoría, y realmente no es fácil saber a qué recursos tengo y qué derechos tengo y que no me están atendiendo, con lo cual es importante poder tener como puntos de apoyo para que os puedan acompañar en vuestra historia o en vuestro proyecto de vida, ¿no? No sé cómo voy de tiempo, pero bueno, en principio ya me callo y cualquier duda y pregunta que tengáis os la respondo si puedo. Gracias Isabel. Y no, vas perfecta de tiempo. Voy a recopilar un par de preguntas que nos han llegado por chat. Mientras tanto, quien quiera animarse con más preguntas, o bien por escrito o bien levantando la mano, les daremos la palabra. María Antonia nos pregunta qué requisito piden para la complementaria de la no contributiva de la absoluta. A ver, no puede ser complementaria, o sea, o es la complementaria de la pensión no contributiva de invalidez, ¿vale? Que no has de haber cotizado para ello, o la absoluta. Son 2 prestaciones que no
no pueden ir juntas para entendernos, ¿vale? Entonces, para la complementaria de la pensión no contributiva has de tener acceso a la pensión no contributiva de invalidez, ¿vale? Para ello no has de haber cotizado suficiente, ¿vale? Luego, espera, lo voy a buscar, ¿vale? Has de tener entre 18 y 65 años, ¿vale? Y tener unos determinados ingresos económicos, generalmente bastante pocos, para entendernos, y además no solo tener en cuenta los ingresos de la persona, sino de la unidad de convivencia, ¿vale? Sí, con todo esto, y en todo caso os podría mandar exactamente cuáles los ingresos económicos que precises, ¿eh? Si tienes derecho a la pensión no contributiva, aquí en Cataluña, si no trabajas, puedes acceder a esta pensión complementaria de la pensión no contributiva, ¿vale? Que es un importe más para llegar, para entendernos, al importe de la renta garantida de ciudadanía, para entendernos aquí en Cataluña, ¿vale? Esto, no sé si te respondo, Antonia. Antonia, no sabemos si ha escuchado. ¿Sabes? Porque no contributiva absoluta no puede ser. ¿Me explico? Es o contributiva absoluta, total, Antonia, absoluta, gran invalidez, o no contributiva. la pensión no contributiva absoluta, sí. La pensión no contributiva de invalidez. Ella dice, cobro la pensión no contributiva absoluta. Eso es lo que es. No, claro, bueno, en todo caso, que nos pase su mail y se lo aclaramos a ella. Le digo porque los dos conceptos no van. O es absoluta, contributiva absoluta o no contributiva. ¿Vale? Pero en todo caso, si queréis, para no nos pasáis el mail y yo mañana mismo me pongo en contacto con ella y lo aclaramos, si queréis. Perfecto. No sé si hay más preguntas. Bueno, luego había alguien, perdona Luca, que había dicho lo de cómo acceder a un servicio, o sea, que alguien le ayude en casa. Exacto, sí. Vale, vale, os explico así brevemente, ¿vale? En esos momentos, dime. De María Antonia siempre. Siempre... Vale, vale. María Antonia, ¿es la que se irá a Tenerife o no? No sé dónde vive. Creo que María Antonia es la que se va a atender, me dice, sí. Vale, os explico, ¿vale? En estos momentos, para poder acceder a alguien que venga a tu casa a hacerte el servicio de atención domiciliaria, ¿vale? Lo primero que se tiene que solicitar es la valoración de dependencia, ¿vale? Porque si le dan un grado de dependencia, hay una posibilidad de acceder a un servicio de ayuda a domicilio dentro de la ley de dependencia, ¿vale? Esto tarda un tiempo. En Tenerife tendremos que ver lo que tardan, a lo mejor tarda menos que aquí en Cataluña, que podría hacer en este sentido, ¿vale? Mientras tanto, ¿qué hacer? Pues la única posibilidad que existe es o bien que a través de alguna entidad gestionen ese tipo de servicios, o bien, según cuál sea la situación económica, pues ver si se podría temporalmente o bien acceder a nivel privado a un servicio de ayuda a domicilio, o bien, mientras no llegue este servicio, poder ver la posibilidad de que alguien a nivel interino pueda venir a tu casa a hacerte el apoyo o a nivel de empleadas del hogar. Me explico, sería lo más económico, mientras no llegue la valoración de dependencia, de qué grado de dependencia haya y cuántas horas te den, y con esto ver si te cubre o no tu necesidad. Gracias, Isabel. María Antonia continúa el debate sobre la pensión, pero creo que podéis poneros en contacto. Sí, por yo creo email, que sí. Por mail, que nos pase el mail, exacto. Aclarar. Le respondemos, sí. No sé si hay alguna otra persona que tiene alguna pregunta. Yo tengo una sobre todo lo que habéis explicado. Evidentemente, como habéis dicho, ECOM está basada en Barcelona como GAEM. Y el público que tenemos hoy no es solo catalán. Entonces, ¿cómo se puede gestionar las eventuales quejas o los eventuales organismos a los que se tienen que dirigir las personas para reclamar sus derechos si no viven en Cataluña? Vale. ¿Ayudar?
Sí, nosotros en este caso, quizá Isabel, lo más fácil es poder contactar con el CERMI, los CERMIs, porque allí que pudiera, o sea, el CERMI dijéramos, es un organismo estatal que aglutina todas las discapacidades a nivel discapacidad física, intelectual, y entonces allí hay un listado de todos los CERMIs, esas delegaciones autonómicas. Entonces también es una manera, lo decimos porque a veces a nosotros también nos llegan de otras comunidades autónomas a través de nuestro CERMI autonómico, que en este caso se llama COCARMI. Pero entonces os podemos poner, ¿no? Yo creo que quizá es lo más, lo digo para intentar dar una respuesta lo más amplia posible, porque, por ejemplo, si nos llamáis desde, no sé, desde Madrid, a lo mejor sí que conocemos más recursos, tenemos asociaciones también que a lo mejor podemos también derivaros, pero creo que quizá lo más práctico es poder contactar con ellos, que allí ahí están todo el listado de las autonómicas y entonces así es una puerta de entrada para las personas que quieran información, hacer una queja. Y de hecho es verdad que el CERMI a nivel estatal hace muchísimo, o sea, realmente es un organismo con muchísima fuerza, con mucha incidencia, tiene publicaciones muy buenas, realmente también trabaja mucho por esta convención que os comentábamos antes, por lo tanto es un buen canal también, si sois de otra comunidad, poder acceder. Yo voy a intentar, creo que es, si no me equivoco, es cermi.es, la web, voy a mirároslo y un momentito y os lo digo. Cermi. Sí, Cermi ES. Vale, os lo intento poner aquí. Vale, es que tenía... vale. Luca, no sé si lo puedes poner tú porque es que no sé, no me deja, solamente puedo enviar a Miriam. No pasa No nada. me deja cambiar. Mira, es La- Cermi. Tienes que pinchar la flechita blanca y elegir a todo el mundo o everyone. Es que es algo que digo, es que no sé por qué, que es que ahora Vale. no me deja y lo he hecho Dices, muchas veces, pero lo voy a hacer, vale, ¿vale? vale, porque Miriam Gámez, no sé si es compañera vuestra de GAEM, es que me pone, no. Espera, igual lo que puedo hacer es directamente, a Y te ver, digo, si bajas la flechita podrás compartirlo con todo el mundo. ¿Ves que cuando dice vale, a todos, ya está, ahora ya lo puedo cambiar, es que no sé, no me salía esta flechita, pero ahora ya sí. Vale, cermi.es, yo creo que lo veis ahora, ¿verdad? Sí, ahora sí, Ima. Vale, Me parece verlo, perfecto. vamos, me parece verlo. Perfecto. Y ahora Vale. veo que María Antonia, perfecto. Si quieres, María Antonia, tú comentabas también lo del tema del seguro. Lo que sí que podemos hacer es miramos pues estos organismos que hemos comentado que conocemos más a nivel de Barcelona, de Cataluña, intentar ver en Tenerife, en Canarias, qué organismos habría concretamente, ¿de acuerdo? Pues perfecto, María Antonia, si nos puedes escribir, tienes nuestros emails. Luego hay María José que dice que tiene un 35% de minusvalía, cotizados 28 años, tiene 53 años, 20 con esclerosis. ¿Puede optar por una invalidez? ¿Dónde vive? Perdón, que haga la pregunta. O en todo caso, perdonar. María José Creo, no dice dónde vive. vale, en todo caso da lo mismo, pero que yo creo que es importante en este caso, como es un caso tan concreto, a través del mail de Barcelona. ambitlocal@ecom.cat, ¿vale? Que allí escriba esto porque la compañera de ventanilla única le podrá permitir que acceda o a bien a Fidelities o a Colectivo Ronda para que estudien su caso, que creo que es lo más importante porque saben mucho de ellos de esto y podrán decir exactamente pues si sí, si no, si invalidez, si jubilación anticipada, un poco todo esto. Entonces, creo que es lo más práctico porque ellos tienen muchísima experiencia y ya digo, en función de donde seas, podrá ir a Colectivo Ronda o a Fidelities o solo Fidelities si es fuera de Cataluña, pero realmente, ¿vale? Mandarlo a Ambit, el mail es Ambit. Lo he puesto. Vale. Lo he puesto. Sí, Ambit lo veis, ¿verdad? El email está dentro de la chat. De la diapo. Sí, exacto, de la charla también. En la última diapositiva hay ambitlocal@ecom.cat y luego ecom@ecom, que es el genérico, ¿vale? Pues en el ámbito local es el mail de ventana única de atención a las consultas y de aquí os podrán pasar el link para acceder a uno de los dos para que le puedan en este caso asesorar concretamente en su caso qué opciones tiene realmente, si tiene derecho o no. Luego tenemos a Ana Veiga, que dice que durante la pandemia el acceso a los organismos oficiales relacionados con las valoraciones de discapacidad Horroroso.
sido horroroso. Horroroso. Y pregunta si sabéis si habrá un cambio al respecto. A ver, en estos momentos, en la pandemia fue horroroso, pero ahora sigue siendo horroroso, ¿vale? Es decir, acceder a la Seguridad Social, acceder a la Generalitat, en este caso en Cataluña, que es quien hace los grados de discapacidad, es absolutamente escandaloso, ¿vale? En estos momentos, al menos aquí en Cataluña, lo que más está funcionando es intentar contactar vía mail o vía consultas online y tal, pero es un drama realmente, es un drama, ¿vale? Vale, Laia nos pregunta si es posible pedir reducción de jornada en la empresa por enfermedad crónica, esclerosis múltiple. ¿Debo tener un grado de discapacidad para ello? ¿Solo con diagnóstico ya sería posible? Esto yo también le aconsejaría, ¿no?, que hiciese Inma la consulta a través de Finestreta Sí, Única. nosotros todo lo que son, Realmente. nosotros de hecho tenemos en ECOM como fundación, gestionamos un servicio de inclusión laboral y entonces también a raíz de que teníamos pues como muchas consultas también como las que nos estáis diciendo y viendo que realmente no hay es imposible dar una respuesta concreta o general para todo el mundo, lo que hemos hecho estos convenios que hacía referencia Isabel. Estas consultas nos las podéis enviar a ámbito local, que os hemos puesto aquí el mail, y como os decimos, os derivaremos para que una primera consulta tengáis gratuitas y los abogados especialistas en tema laboral os puedan decir a qué tenéis derecho, temas de jubilación, que ahora precisamente ha cambiado también, como sabéis, la normativa, y por lo tanto os recomendamos, porque es imposible dar una respuesta genérica, y pues al final lo hacemos a través de ellos. Vale, yo vuelvo a poner el email para ponerse. Es decir, para entendernos, cualquier duda o consulta sobre si situación determinada puede acceder a una pensión de invalidez o a jubilación anticipada o reducciones de jornada o derechos laborales, para entendernos, esos tres temas vale la pena que mandéis un mail a ámbito local y que ellas realmente os puedan derivar a uno u otro y os puedan, abogados que saben mucho del tema y tienen la última novedad en legislación, os pueden hacer esta consulta gratuita y luego ya decidáis si tramitar o no tramitar o cómo tramitarlo. ¿Me explico? Perfecto, pues yo agradezco muchísimo a las invitadas de hoy, Isabel Macarulla, responsable de Acción Social de ECOM, Inma Gómez, responsable de Defensa de Derechos siempre de ECOM, y aquí en GAMES estamos siempre a disposición para ayudaros a poneros en contacto con nuestros convidados aquí de MCAFE y os esperamos para la próxima oportunidad de tener un MCAFE. Acordaos de apuntaros a la newsletter si no lo estáis ya, donde compartimos siempre este tipo de encuentros y de charlas, además de informaciones y noticias. Muchísimas gracias y buenas tardes. Muchas gracias. Gracias a todas por la paciencia. Gracias. Adiós.